Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el tema el peso de las expectativas ajenas, cómo librarnos de ellas. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. Hoy quiero hablar con vosotros sobre un tema que muchas veces está en el fondo de nuestros pensamientos, condicionando nuestras decisiones y agotando nuestra energía: el peso de las expectativas ajenas. ¿Hasta qué punto vivís intentando ser lo que otros esperan? ¿Cuántas veces os habéis esforzado por cumplir un papel que no habéis elegido, pero que sentís que debéis cumplir? Desde muy pequeños aprendemos a buscar aprobación, y en ese camino se nos van pegando una serie de etiquetas: la hija perfecta, la madre ideal, la amiga incondicional, la empleada ejemplar. Algunas de estas etiquetas incluso pueden parecer nobles, pero cuando se convierten en exigencias permanentes, pueden ser una trampa, porque en el fondo no vinimos a este mundo para agradar a todo el mundo, ni para cumplir con estándares imposibles, que muchas veces ni siquiera hemos cuestionado. Vinimos a ser nosotros mismos, a crecer, a explorar, a equivocarnos, a aprender. Pero cuando estamos atrapados en la necesidad de agradar, nos desconectamos de todo eso. Empezamos a decir que sí cuando queremos decir que no. Nos sobrecargamos de responsabilidades. Y lo más duro, muchas veces ni siquiera recibimos reconocimiento por ese esfuerzo. Esto no solo afecta a nuestro bienestar, también impacta en quienes nos rodean. Porque al dar tanto, sin medida, sin descanso, sin límites, también impedimos que los demás desarrollen sus propios recursos. Les resolvemos la vida, les facilitamos todo, pero eso puede volverles más dependientes, menos capaces, menos responsables. Soltar no significa dejar de amar o de ayudar. Significa hacerlo desde un lugar más auténtico, desde la libertad, no desde la obligación. Y aquí es donde la meditación puede ser una gran aliada, porque os permite observar esos patrones, verlos sin juzgaros, respirar y daros cuenta: ¿esto lo hago por amor o lo hago por miedo a decepcionar? Cada vez que os sentáis en silencio y os escucháis, estáis volviendo a ese espacio donde no hace falta cumplir expectativas, donde solo importa estar presentes. Ahí empieza la verdadera transformación. Así que os invito a reflexionar. ¿De qué expectativas os estáis alimentando que ya no tienen sentido? ¿A qué ideales os habéis apegado que os impiden descansar, fluir, ser? ¿Dónde podéis empezar a soltar, a dejar ir, a ser más vosotros y menos lo que se espera? Quizás dejar ir, soltar, duele al principio, pero al otro lado hay algo mucho más grande: libertad, autenticidad, paz. Muy bien, y ahora vamos a hacer una práctica de meditación. Encuentra una posición cómoda en una silla o bien en una alfombra, en posición loto, y vamos a mantener siempre la espalda recta, relajada pero recta, y vamos a cerrar los ojos suavemente y llevamos nuestra atención a la respiración.
Y llevar la atención a la respiración significa sentirla. La observamos. Observarla significa sentirla. Sentir cómo el aire entra y cómo sale de nuestros pulmones. Y simplemente es sentir este ejercicio. Y si surge algún pensamiento, simplemente lo notamos que está ahí. Pero no nos enganchamos a él. Ese es el ejercicio. Notamos cómo el aire entra y cómo sale de nuestros pulmones. Y simplemente es sentirlo. Y nos enganchamos solo a llevar nuestra atención a la respiración. Y si surge algún pensamiento o algún tipo de emoción, simplemente vamos a notar lo que está ahí. Y si es una emoción, como puede ser de tristeza, angustia, incluso felicidad, una emoción positiva, simplemente la sentimos, pero no nos enganchamos a ella. Nuestro ejercicio es simplemente llevar toda nuestra atención a la respiración. Muy bien, pues vamos a enfocarnos en esto y vamos a meditar sobre unos 10 minutos. Yo ahora me voy a quedar callada para que podáis hacer el ejercicio vosotros mismos, pero estoy aquí con vosotros todo el tiempo y solo interrumpiré para recordaros que volvemos a llevar la atención a nuestra respiración, en caso que alguno se haya o alguna se haya distraído. Y si nos distraímos, simplemente volvemos con amabilidad a la respiración. Es un ejercicio. No tenemos que sentirnos frustrados ni enfadados por distraernos. Es un ejercicio. Y el ejercicio de meditar es una práctica para aprender a estar en el momento presente. Todo esto son conceptos que quizás aún no los habéis asimilado, pero según vayamos avanzando en las sesiones, los entenderéis mejor y vamos a ir profundizando también más en todos estos conceptos un poco más filosóficos. Muy bien, pues nos centramos en observar, sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y cualquier interrupción, por ejemplo un ruido, como hay por ejemplo donde yo estoy ahora mismo, que son los pajaritos, no sé si se oyen en el audio, simplemente le damos la bienvenida, no nos frustramos ni nos enganchamos a ellos, simplemente es como la vida misma, interrupciones, y aceptamos lo que ocurra. Y nos centramos en nuestros objetivos, observar la respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo el aire sale. Si alguien se ha despistado ya, simplemente volvemos con amabilidad a sentir nuestra respiración.
nos frustramos y volvemos a la respiración. Seguimos enfocados en observar nuestra respiración, en sentirla. Recordad que no hay que respirar de ningún modo concreto, sea como sea nuestra respiración, si es agitada porque estamos estresados o nos preocupa algo, simplemente es observar la respiración sea cual sea. Ese es el ejercicio. La sentimos, cómo el aire entra y cómo el aire sale. Seguimos enfocados en observar nuestra respiración y nos quedan unos minutitos solo. Vamos a intentar estar súper centrados en sentir nuestra respiración. Sentimos cómo el aire entra y cómo sale.
Pues ahora vamos a abrir los ojos suavemente. Observamos la habitación donde estamos o el parque donde estábamos o la montaña, donde sea. Y gracias por acompañarme hoy en esta práctica de meditación. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando en esta práctica juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y también dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en la próxima sesión.